Muy bien. Habíamos quedado que Valente hacía de presentador. ¿Sigue estando en pie eso, Marcelo? Sí, por supuesto. Bueno, adelante. Bueno, bienvenido Horacio, gracias. Yo voy a hacer una breve presentación. Ya todos sabemos de qué va a hablar Horacio, nos va a dar una perspectiva de la situación económica, como lo hace él, del país, en el juego ese de la economía y política, política y economía. Solamente les quiero comentar, para los que no lo saben, que Horacio es licenciado en Economía, es docente en la Universidad de Buenos Aires en los temas de política económica y también de instituciones monetarias e integración regional. Es miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, y también fue director nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía de la Nación, y es autor de varios trabajos y algunos libros entrañables como El accidente Grispum, que publicó allá por el año 2011 con otro amigo, con Néstor Restivo. Recientemente acaba de terminar un libro que se llama Historia del Pensamiento Nacional de la Argentina, que es un trabajo interesantísimo donde el recorrido del pensamiento económico en la Argentina muestra las profundidades de una grieta que hoy le están haciendo eclosión, ¿no? Esperamos que ese libro pueda ser editado rápidamente y nosotros nutrirnos de este. Así que, dicho esto, dos palabras sobre el funcionamiento. Horacio va a hablar por espacio de 25 o 30 minutos, finalizados los cuales abrimos una ronda de preguntas que ustedes formulan por el chat. Para ser más eficaces, entonces todo lo que quieren hacer preguntas las van escribiendo en el chat y después me voy encargando yo o Sebastián o yo de trasladárselas a Horacio. Así que, Horacio, estás en uso de la palabra. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la generosa presentación. Vos sabés que si tengo admiraciones a Gimnasia de 1962, nunca me olvido de ese equipazo. Siempre te repito lo mismo, con los hermanos Bayo, con Minoya en el arco, con Alfredo Rojas, con Pardo, con el Loco Yacia, con Gómez Sánchez. Nunca me puedo olvidar de ese equipazo. Bueno, la economía argentina desgraciadamente no tiene ese nivel y lo que estamos es más parecido a Sacachispa que parecido a Gimnasia de 1962. Donde hay una minoría que se ha enriquecido y que se sigue enriqueciendo y que presiona fuertemente para que no cambien las cosas y seguir teniendo la misma distribución de ingresos que les favorece a ellos. Para dar un dato concreto de la economía, a valores constantes, a valores de dólar contante de 1974 y en el 2019 tenemos el mismo PBI. A valores constantes, juntado el dólar por inflación de Estados Unidos, producimos lo mismo en el año 2019 que en 1974. En 1974 la pobreza era solamente el 5% de la población argentina, 5%. En diciembre del 2019, según datos del INDEC, era 35,5%, ahora agravado por la pandemia, pero era 35,5% de pobres. La desocupación en 1974 era friccional, era 3,4% de la población económicamente activa. En diciembre del año, ahora es mayor todavía, pero en diciembre del 2019, en un DEC cerramos con una desocupación abierta del 10,7%. O sea, uno de cada 10 argentinos no tenía trabajo. En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre pobres y ricos. Hoy somos más parecidos a Brasil. Es más, ha pasado un hecho que no nos pasó nunca en toda nuestra historia desde que somos país independiente, desde que somos países. Brasil, hoy tenemos un PBI per cápita menor que Brasil. Hoy el PBI per cápita de Argentina es $9.000
es de un país pobre. Para el Banco Mundial, arriba de los de 10.000 a 20.000 dólares es un país medio. Debajo de 10.000 dólares es un país pobre. Hoy la Argentina puede obtener crédito por pobreza del Banco Mundial porque tiene un PBI per cápita de 9.000 dólares. Brasil tiene 12.000. Nosotros siempre tuvimos más que Brasil. Tenemos 14, 15. Y la primera vez en la historia que se hace la medición y tenemos un PBI, estoy hablando del 2019, porque no están los datos del 2020, que va a ser peor, también para Brasil va a ser peor. En el 2019 ya estábamos peor que Brasil, tenemos un PBI per cápita peor que Brasil. En este marco de un país desigual, la Argentina no es un país pobre, lo que es un país injusto, porque si yo le dijera esto, si yo le dijera que entre las 2.000 personas más ricas hay 50 argentinos, entre las 2.000 personas, nosotros solamente somos el 0,3% del PBI mundial, 0,3%. Si no fuera por la soja, el maíz y algún otro producto más, no existimos en el mundo. 0,3% del PBI mundial, lo que produce la Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial. Sin embargo, en los 2.000 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, hay 50 familias argentinas. ¿Cómo puede ser un país que solamente es el 0,3% del PIB mundial y entre las 2.000 personas más ricas del mundo, de todo el planeta, hay 50 familias argentinas? Y algunos de ellos muy bien colocados, caso Los Roca, caso Los Bulgeroni. Bueno, entonces es un país, no es un país pobre, es un país terriblemente injusto. Y no solamente eso, sino que pretenden seguir siendo injustos. Hoy nosotros tenemos una disputa que se da en el valor de nuestra moneda. Una de las formas que ha tenido la dictadura militar, y antes el Rodrigazo de valorar a un país es su moneda. O sea, el golpe que hace Rodrigo, que hace en realidad Ricardo Mansueto Sin, que fue el ideólogo del Rodrigazo, de pegarle tan duramente a nuestra moneda. Recuerden que en julio del año 1975 devaluó un 130%, de un día para otro. 130% ajustó el tipo de cambio, volaron todas las variables por el aire. Y ahí los sectores medios y los sectores que tenían alguna capacidad de ahorro entraron a comprar dólares. Y los ricos, por supuesto que más, porque lo fugaban. Esa batalla del dólar se sigue dirimiendo hoy. Hoy, 24 de septiembre del año 2020, aniversario de la batalla de Tucumán, entre otras cosas, y Día de la Virgen de la Merced. 24 de septiembre tenemos el mismo conflicto con el tipo de cambio, porque una de las formas que tienen para que nosotros no podamos crecer es devalorizar nuestra moneda, que nuestra moneda no pueda ser usada como moneda de ahorro, que sea solamente utilizada como un vale, como una moneda de cambio. El ejemplo más claro de ellos y el mejor de ellos fue la convertibilidad, donde nuestra moneda valía $1, por ejemplo, pero vale, es un vale. Ni siquiera puede ser una moneda porque no tiene capacidad de ahorro. Nadie ahorra en pesos, utilizan el peso solamente para transacciones, pero todo el mundo ahorra y fuga, todo el mundo que puede, ahorra y fuga en dólares. Y ahí se da la batalla muy cruenta y convergen tres intereses distintos pero afines a la vez. Por un lado, lo que explica por qué aumentó tanto el contado con liqui. El contado con liqui es vender títulos públicos, acciones argentinas en mercados donde cotizan esas acciones y títulos públicos. Por ejemplo, en Wall Street, que es el mercado por excelencia de financiero mundial, por lo menos para nosotros. Entonces, para los países del continente americano. Entonces, ellos lo que hacen es vender los títulos argentinos en Wall Street. ¿Por qué? Porque los dos principales, por supuesto, se calcula que tienen unos 1.000 millones de dólares en activos financieros argentinos, o sea, no son nene de pecho, son 1.000 millones de dólares y lo están mal vendiendo, no estuvieron de acuerdo con el canje, siempre estuvieron en contra del canje, que es el caso de Pinco y Franklin Templeton. Lo que pasa es que el más grande, que fue el BlackRock, terminó acordando, es una estrategia de inteligencia del ministro Martín Guzmán, de acordar contra viento y marea con BlackRock. Acordó con BlackRock de que no le vamos a pagar capital hasta julio de 2024, solamente intereses, y estos muchachos son mucho más chicos que BlackRock. BlackRock es el administrador de activos financieros más grande del mundo, administra activos financieros por 7 billones de dólares. Nosotros producimos por 343 mil millones de dólares y ellos tienen 7 billones de dólares, 35 veces más de lo que producimos nosotros. Se encuentra la cantidad de activos que manejan. Bueno, como acordamos con BlackRock, Franklin Templeton y Pinco, que estuvieron en desacuerdo siempre, tuvieron que aceptar lo que había decidido la mayoría, porque superaban el 2/3 de los acreedores, lo que habían acordado junto con BlackRock, y salieron a malvender los títulos de ellos.
por eso le da implícitamente este dólar de salida de 145 pesos. O sea, el primer causante de que el dólar esté a 145 pesos o a más en las cuevas, porque ese es el dólar oficial, el dólar con que salen a vender esos títulos públicos de deuda argentina del mercado de Estados Unidos. Y eso hizo también que subiera la tasa país. ¿Por qué? Porque cuando se había acordado con BlackRock, se acordó que el valor, la lámina hecha siempre, como se paga en 15 años, en 20 años, el valor actual era, el valor presente era de 55 dólares la lámina, y la lámina decía 100. Por esta salida atropellada, sobre todo BlackRock y Pinco, a las cuales siguieron los más pequeños, pero sobre todo estos dos grandes, hoy el valor presente el título argentino es de 40, un poco más de 40 dólares la lámina. Estos son los 1.300 puntos que están diciendo de diferencia, 1.350 puntos que están diciendo Rigo País. O sea, la diferencia entre los 55 pesos que tendría que estar la lámina del valor nominal, del valor presente, 55 de la lámina, a 44 de moneda como está. Entonces, esa diferencia es la que explica esta brutal tasa de 40 y moneda contra los 55, son los 1.359 puntos Rigo País que estamos teniendo. Fruto de lo mismo. Entonces, la primera causa de la suba del dólar fue la ida, la estampida, la huida por estampida de los fondos de inversión. La segunda causa, más profunda, y se debe fundamentalmente a que los que fugaron plata, todos los que fugaron antes del macrismo, pero con el macrismo fugaron 86.200 millones de dólares, una investigación que hace el Banco Central por pedido del presidente Alberto Fernández cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, le dio la orden al Banco Central a que investigara quiénes habían comprado dólares y quiénes habían fugado. 86.200 millones de dólares. Ahora, 6 millones de personas compraron esos 86.200 millones de dólares, pero 100 personas, se supone que personas jurídicas, o sea, empresas, 100 compraron 24.726 millones de dólares en los 4 años de la gestión de Cambiemos. 100 personas jurídicas, empresas, compraron 24.726 millones de dólares. El Banco Central no informó quiénes fueron los que compraron. El Banco Central lo sabe y Alberto Fernández también lo sabe. Sabe quiénes compraron. Obviamente que nosotros también podemos, no tenemos el dato, pero también podemos deducirlo. Esos mismos ricos que aparecen en la revista Forbes, solo ¿quién puede comprar 24.726 millones de dólares? No 2 millones de dólares, 24.000. No la Bolsa López, 9 millones de dólares, 24.726 millones de dólares. ¿Sabemos quién lo compraron? Lo compraron los dueños de Clarín, los Roca, los Aranda, los Rendo, los descendientes de Orrea de Noble, los dueños del grupo Techín, los Roca, Paolo Yapelice, la hermana, los CEO que tienen ellos, Zabaleta, todos los empleados que tienen ellos y que son empleados de confianza, que compran para ellos y le compran para el jefe. Los Bulgeroni, los Ernequian, los Rogio, todos ellos han sido seguramente, están entre los 100, los Blaquier de Ledesma, todos ellos están entre los 100 primeros que fugaron, lo sabemos. ¿Quiénes le compraron para ellos? Los bancos. Los bancos fueron acá la llave de la negociación. Acá hay 10 bancos privados que manejan en el grueso las operaciones con la compra y venta de cambio en la gestión del macrismo. 10 bancos privados. Los dos españoles, el Bilbao Vizcaya y el Santander, que acá es Santander Río. El Bilbao Vizcaya era el francés, el Banco Crédito Argentino, el Bilbao Vizcaya. El Banco do Brasil, que acá es Banco Patagonia. El HSBC, que el HSBC ya no está en todas. Ahora vamos a ver que es uno de los que estuvo pagando su cuenta de deuda externa, el HSBC. El Citi, el Superville, recordemos que una de las Superville ya estaba acusada en el famoso caso de las 4.004 cuentas de la sucursal del HSBC de Ginebra, que denuncia Ever Falciani. Ahí aparece con 15 millones de dólares una de las Superville. El Banco Macro, y ahí nos enteramos, y el Banco Galicia que pertenece a la tradicional oligarquía nuestra, a los Ayerza, a los Brown. Recordemos que Marcos Peña Brown por parte de la madre es hermana de Armando Brown, que es el dueño de la Anónima. Y ahora nos enteramos, porque lo reconoció el mismo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que ellos aprovecharon la baja de los precios. Cuando en abril del 2018 voló por el aire el tipo de cambio nuestro, cayeron fuertemente los títulos argentinos, pero también cayeron en dólares las acciones argentinas.
y que había aprovechado Larry Fink con BlackRock de comprar acciones del Galicia y de Macro, y de Tenaris y de Techin. O sea que BlackRock aprovechó la situación para comprar acciones de Tenaris y de Techin, y acciones, no dijo cuánto, ni qué porcentaje, pero ya está dentro de las empresas de Tenaris y de Techin y del grupo Galicia y de Banco Macro. Macro era una asociación entre Britos, Jorge Brito, su cuñado Carballo, y los descendientes de Eloño Pereda, que fuera el famoso presidente de la Sociedad Rural Argentina cuando Perón regresó a la Argentina. Bueno, ahora tienen otra pata a la mesa, una cuarta pata a la mesa, que es, y no sé con qué porcentaje, porque no lo dijo, pero reconoció que tenía acciones del Grupo Galicia, Larry Fink de BlackRock. Entonces tenemos que los bancos jugaron, porque el Banco Central, el que se endeuda es el Estado. El mecanismo es así: se endeuda el Estado argentino, se endeuda el Estado argentino, la deuda externa la tenemos todos nosotros. Se endeudó en más de 100.000 millones de dólares el macrismo, se lo vendieron, como el Estado Nacional paga en pesos, porque a los jubilados, a las Fuerzas Armadas, a las licitaciones pagan en pesos, le vende esos dólares al tipo de cambio oficial que estaba atrasado, se lo vende al Banco Central, el Banco Central recibe esos dólares y a cambio de eso le da billetes y moneda, le da pesos, y con pesos paga el Estado. Con lo cual, teóricamente, el balance estaría dado porque la deuda que toma el Estado Nacional, el Tesoro de la Nación, que tendría que quedar como reservas internacionales en dólares en el Banco Central. Pero he aquí que por la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central que hizo Domingo Felipe Cavallo en 1992, que sigue vigente, la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central, el Banco Central funciona como banco. O sea que los demás bancos, y sobre todo estos bancos privados que nombré, iban y le compraban los dólares que eran deuda argentina y que tenemos todos nosotros. Esa deuda la compraron alegremente estos bancos. La compraron para sí y para estos 100 grandes compradores, que seguramente muchos deben ser del Grupo Galicia o del Grupo Macro o del Grupo Bilbao y Casa, pero estos 100 grandes compradores en Argentina que compraron los 24.726 millones. Entonces acá tenemos un endeudamiento y fuga, como tituló en su libro Eduardo Basualdo. Endeudar para fugar, endeudamiento y fuga. Endeudaron al Estado argentino, nosotros nos queda la deuda, y en vez de que el Banco Central tenga reservas, la reserva se la dio alegremente a los bancos que le compraron al tipo de cambio oficial. Entonces los bancos se compraron esos dólares a nombre propio, a nombre de su cliente, y esos dólares los sacaron del sistema. Y ninguno fue preso de todo esto porque el marco legal lo había preparado. La reforma financiera de 1977 de Martínez de Dios y la enmienda o la nueva ley que hizo de Carta Orgánica del Banco Central con este fin, para poder hacer este mecanismo perverso de endeudar y fugar, Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía y estaba Roque Fernández como presidente del Banco Central. Entonces acá tenemos un segundo agente que juega. ¿Por qué? Porque ellos fugaron y ellos pretenden que esos dólares que fugaron valga más plata argentina, que tenga mayor poder adquisitivo. O sea, ese segundo grupo que fugó, quiere crear a 145, 150 pesos para que le sea más barato, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Dentro de ese segundo grupo, ahí es fundamental el caso Clarín y el caso Techin, por diversas razones. En el caso Techin, y ahora vamos a ver por qué, Techin tiene como enemigo, el mayor productor de laminado de acero del mundo hoy es China. El 40% del mercado mundial, 40% del mercado mundial es China. Le sigue muy lejos Estados Unidos con 20%, después aparecen acero de calidad, como pueden tener los sucos, etcétera, etcétera, pero el acero de laminado de acero para la línea blanca, calefón, cocina, y para los automóviles, el 40% del mercado mundial del año pasado lo produjo China. Y China produce a un 30 o 40% más barato que le produce el laminado de acero de China acá. Y Techin se da el lujo de venderle a Ford Motor Argentina, a Volkswagen, a Toyota, el laminado de acero 30 a 40% más caro. Y lo aceptan. Aún así, aceptándolo, después vamos a ver que Ford Motor logró en la pandemia, mientras estamos todos en nuestra casa por problemas del COVID-19, Ford Motor produjo 900.000 unidades de Ford Ranger, de las cuales se exportó 630.000. O sea, este costo barato de la mano de obra nuestra medida en dólares, el salario medido en dólares, nosotros es 700 dólares mensuales. Es lo mismo que el salario chino. Nosotros decíamos, al chino le paga una miseria. Bueno, hoy el salario promedio industrial de la Argentina, hoy, 24 de septiembre de 2020, 700 dólares, como hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, porque todavía no hubo paritario, no hubo nada.
es el mismo salario promedio que paga el obrero chino. Y China tiene otra infraestructura de salud, otra infraestructura de servicios de todo tipo. Y sin embargo tenemos el mismo salario promedio del obrero industrial argentino del obrero chino. Y se dan cuenta de la capacidad y la infraestructura que tiene China para competir en productos industriales. Bueno, ¿por qué Techín quiere la devaluación? Porque para la devaluación, para Techín, hay una barrera natural para que no ingrese China. O sea, el enemigo para Techín es que no quiere que ingrese China. Ahí apareció Omar Plaini. Omar, ¿cómo te va? No me escucha. ¿Me escuchás, Omar? Porque tenés en silencio vos. No, me muteé, recién entro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto verte. El gusto es nuestro. Bueno, acá estamos compartiendo con todos los amigos, charlando sobre la situación económica, y decíamos que la puja es en el dólar y que hay tres sectores que juegan en forma conjunta y que están detrás de esta subida del dólar. Por un lado, PIBCO y Franklin Templeton, que habían entrado con Luis Toto Caputo. Recordemos que Luis Toto Caputo era presidente del Banco Central en el año 2018, y el vicepresidente era Gustavo Canonero, que era el representante de Franklin Templeton en la Argentina. Entraron con ellos le dijeron que iban a cortar el tipo de cambio a 25 pesos, ellos entraron en título argentino creyendo que estaban en pesos, lo compraron en pesos, se quedaron en pesos pensando cerrar a 25 pesos y que ganaban fortuna. Ahí entraron con los bonos bote, con los PONAR, con todos estos bonos que entraron ellos, entraron por $1.000 millones, o sea, no es que entraron por poco. Y ahora están saliendo, ahora que saben que el gobierno hizo el canje, que hizo un canje que ellos se oponían desde el principio, aceptado el canje, salieron en forma tropezada y esto provoca que el contado con liqui, que es la forma que tienen ellos para vender estos títulos en Wall Street, implícitamente a un dólar de 145, 146 pesos. Entonces, el primer causa de la suba, de la corrida del tipo de cambio fue la salida en estampida de los grandes fondos que quedaron en pesos y que tratan de irse, habían hecho la bicicleta financiera y no se pudieron ir, y ahora tratan de irse en forma precipitada a pérdida, pues ya dan todo eso por pérdida, ya deben tener la previsión para esas pérdidas y se van. El segundo agente de la causa de la suba del tipo de cambio es fundamentalmente los que fugaron capitales durante la época de Macri. Estamos diciendo que los 100 primeros compradores, según un informe del Banco Central, fugaron 24.726 millones de dólares. Esos 100 primeros compradores pretenden que le den más pesos por cada dólar que traen. Entonces quieren cobrar 145 por cada dólar que traen, comprar por la mitad lo que vale el doble. El tipo de cambio oficial está a menos 80 pesos y ellos quieren que le den 145 pesos. El doble. O sea que ellos quieren comprar por la mitad lo que vale el doble. Y ahí hacemos la salvedad que adentro de ese grupo hay dos sectores muy poderosos en Argentina que manejaron, desde la dictadura militar, vienen manejando la lógica empresarial en Argentina, que es AEA, la Asociación Empresarial Argentina, que deriva del Consejo Empresarial Argentino. El Consejo Empresarial Argentino lo presidía Martínez Dios y fueron los que conspiraron en una casona en la calle Ascuénaga al 1500, Ascuénaga y Peña en la ciudad de Buenos Aires, conspiraron y ahí se reunían con Suárez Manson, con Arguindegui, con Olivera Rovere, con todos los generales que dieron el golpe militar contra Isabel Martínez de Perón. Eso que conspiraban, esa casona le pertenece a los Arrita Blaquier, a los dueños de Ledesma, y ahí estaban José Alfredo Martínez Dios, bueno, ese era el CEA. En ese CEA, el CEA, cuando llega la dictadura militar, el CEA interviene la UIA y lo pone como interventor a Valentín Ostenford. Después va a tener una pelea con la dictadura y la Marina lo va a hacer desaparecer. Pero Valentín Ostenford era un hombre del Consejo Empresarial Argentino. ¿Y con quién va Valentín Ostenford a la mesa? Va con Fulvio Pagani, que el hijo ahora es el presidente de Arcor, con Franco Macri, que el hijo fue presidente de la República, con Roberto Roca, que el hijo son Paolo y Octavio Roca, y Gianfelice Roca, y con los Blaquier. O sea, estos son los que van a intervenir la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina después hacen el MIA, que es el Movimiento Industrial Argentino, contra el MINCA, el Movimiento de Industria Nacional. Bueno, ahí lo que estoy diciendo es que desde la dictadura militar se asienta un grupo muy poderoso detrás de todos ellos, que después el Consejo Argentino, como no puede tener ese nombre, se va a nombrar, va a cambiar el nombre, se va a llamar AEA, Asociación Empresarial Argentina, y ahí lo manejan dos grandes grupos, el grupo Techín y el grupo Clarín. O sea, toda la lógica empresarial lo manejaron el grupo Clarín con Héctor Manito en persona y el grupo Techín, ahí más que nada con Bernaza, que es un empleado, un felpudo, un empleado fiel, servidor de los Roca.
Benassa y Magneto son los que manejaron a EA durante todos estos años. Y acá viene el cisma. ¿Por qué? Porque estos sectores juegan a la devaluación y juegan a que salga mal el proyecto nacional y popular para el simple hecho de llevar agua para sus molinos, seguir concentrando la economía a su favor, y en el caso de Techín, impedir que los chinos ingresen al mercado porque la devaluación sería una barrera natural, porque saldría más caro el laminado de acero chino por la devaluación. Y en el caso de Clarín, porque tiene una pelea con Claro. Clarín quiere quedarse con el tema del quinto G. Y para quedarse con el quinto G, tiene una pelea muy fuerte con el grupo Slim de Claro. Pero ¿qué pasó? Que el año pasado, en el año 2019, antes de la pandemia, en el año 2019, Telecom, que es la niña mimada del grupo Clarín, porque es lo que quieren ellos para tener el quinto G, perdió 1.000 millones de dólares, tuvo un resultado operativo de pérdida, un resultado negativo de 1.000 millones de dólares. Y claro, en la Argentina ganó 1.000 millones de dólares. Los activos, el patrimonio neto del año 2018 del grupo Telecom eran 12.000 millones de dólares, de los cuales se suponía que el 60% le pertenecía al grupo Clarín. En el año 2019 cayó ese patrimonio brutalmente y pasó a ser 6.000 millones de dólares. O sea que si la secó, ahí perdieron 6.000 millones, el grupo Clarín perdió 3.600, si el 60%, como dice el Mentidero, que era de Clarín, ahí perdió de un año a otro 3.600 millones de dólares en patrimonio el grupo Clarín. Por eso la calentura, ellos tienen Tecoto hundido para quedarse con el quinto G. Por eso tienen esa nave insignia de Telecom. Y acá viene la pelea con Claro, y el gobierno hábil en esto, el grupo de Alberto Fernández, habla con uno y habla con otro. Clarín mucho no le cree. Si uno ve las editoriales de Clarín y ve la página de Clarín, se da cuenta que está chorreando sangre contra el gobierno. O sea, está contra el gobierno porque ya han perdido esta pelea y perdieron mucha plata. Y algo que no pueden permitirse ellos, perder mucha plata. Están dentro del segundo grupo. Y el tercer grupo que juega a favor de la devaluación es Estados Unidos. Es la embajada. Acá somos todos grandes. Todo esto mequetrefe que llamaron, por ejemplo, para la marcha del 17 de agosto, o aún lo ridículo que llamaron ayer la marcha de la antorcha contra los 3 jueces del macrismo. Todos estos tipos no podían moverse si los medios no los mueven. Porque ¿quién los convoca? Brandoni, yo no sé nada de arte, pero Brandoni no creo que sea un actor convocante. Ni tampoco la Burri, ni ninguno de esos payasos pueden convocar a nadie. Sin embargo, los grandes medios estuvieron permanentemente machacando contra que esta es una infraestructura, todas las estupideces que dicen, y algún sector de la clase media pique y va, como pasó, para ser más lamentable todavía, en el caso de Avellaneda y Reconquista con Vicentín. Bueno, todo esto que es cierto, sabemos lo que usan ellos. ¿Quién está detrás de esos medios? Ninguno de esos tipos haría absolutamente nada si no tiene la anuencia de la embajada norteamericana. Es la embajada norteamericana, es Edward Prado en persona a quien ellos le van a besar el anillo, no solamente los 4 de julio, le van a besar los anillos a Edward Prado y él le dice lo que tienen que hacer. O sea, acá Estados Unidos se está jugando totalmente en contra del gobierno de Alberto Fernández y la prueba clara que está totalmente en contra es por el acuerdo con China. ¿Dónde se pintaron la cara? Se habían bancado que Alberto Fernández no reconocía el gobierno de Añez de Bolivia y sí a Evo Morales. Se había bancado que siga reconociendo el gobierno de Maduro y no a la oposición. Se había bancado que no haya participado el Grupo Lima. Todo eso, ¿dónde se le saltó la térmica? Cuando Diego Baustorre, que es el secretario de Finanzas de la Nación, estaba renegociando con China. El swap de China son casi 19.000, el equivalente a casi 19.000 millones de dólares, y aparecía que tiene que estar supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces Diego Baustorre, esto lo sé por un compañero mío de trabajo que trabajó en la Facultad de la Universidad de La Plata con Diego Baustorre, le dice, ¿por qué aparece acá el Fondo Monetario Internacional? Y los chinos le dijeron, nosotros no lo pusimos, todo en inglés y por Zoom, como estamos nosotros ahora. Nosotros no lo pusimos, lo puso el anterior ministro, por imposición del anterior ministro, de Nicolás Ducomne y Adolfo Strusenel, que fueron los que firmaron ese acuerdo con el fondo. Entonces te dijo, bueno, nosotros lo sacamos a esta condición, nosotros no tenemos nada que ver. Y la sacaron. A partir de ahí, ¿por qué? Porque el terror de Estados Unidos es que la Argentina se vuelque a China. El socio comercial principal hoy de la Argentina es China. Lo reemplazó a Brasil. El principal socio comercial que tiene la Argentina es China. Pero China a su vez es el principal socio comercial de Estados Unidos. Es un matrimonio por conveniencia. El caso de Trump, por ejemplo, anteayer que fue a hablar a las Naciones Unidas, no solamente dice que el COVID-19 es el virus chino, sino que encima dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y
Los chinos son culpables, cómplices por haber omitido información, no haber dicho lo peligroso de la contagión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tiene 202.000 muertos. Las dos guerras mundiales que participó Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Siria no le costó, en total, no le costó 200, la guerra de Vietnam le costó 50.000 muertos, no le costó 202.000 muertos como le está costando el virus, según Trump, el virus chino. O sea, 202.000 muertos, más de 600.000 infectados. La situación en Estados Unidos es crítica, la situación de salud de Estados Unidos es crítica. Y él no tiene mejor cosa que cargar sobre China. Aparte le ha aumentado aranceles, prometió hacer, dice que China en su campaña para su reelección, dice que China, que si gana el opositor, gana China porque China se está armando con la plata que le da el superávit, la relación de superavitaria que tiene con Estados Unidos. Ha mermado un poco ese superávit, ese monstruoso, el superávit chino con Estados Unidos es monstruoso, pero ha mermado un poco el superávit porque Estados Unidos ha tratado de diversificar con otros compradores para no comprar a China. Lo que menos pretende es que Latinoamérica se vuelva a China. Con Brasil lo consiguieron, por eso la sacaron a Dilma Rousseff y lo pusieron al payaso de Bolsonaro para tener un hombre que haga lo que ellos dicen. Entonces, con Brasil lo consiguieron, el socio natural, si se quiere, de China en la región hubiera sido Brasil. Ellos necesitan espacios verdes, espacio verde Brasil. Sin embargo, salió Brasil de la escena, por lo menos por ahora, mientras está Bolsonaro, juegan fuerte a que sea la Argentina su socio comercial. Juegan fuerte en inversiones, no solamente por la represa que están haciendo, sino porque plantean hacer inversiones en producción acá. Juegan fuerte en la compra de materias primas y tratar de tener mayor relación comercial con nosotros. Y hoy es el principal socio comercial. Ese solo hecho de que China sea nuestro principal socio comercial, de que hayan sacado al Fondo Monetario Internacional del monitoreo de las relaciones financieras con China, de que China nos asista en swap al Banco Central, etcétera, etcétera, es lo que hace que Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, lo dice cuando Morales Solá, que es otro de los alcahuetes de la Embajada, otro de los amanuenses de la Embajada, en su columna de La Nación dice que Alberto Fernández había empezado como un hombre moderado, al revés que Menem, que la Rúa, que todo lo más, que pensaban con un discurso incendiario y después terminaban siendo racionales. Dice que Alberto Fernández empezó con un discurso racional y ahora es totalmente irracional porque tiene todo de acuerdo con China. En definitiva, estos tres sectores son los que están detrás de la suba del dólar. No va a ser fácil vencerlo, pero tampoco para ellos va a ser fácil dar vuelta al terreno. ¿Por qué? Porque la Argentina el año pasado tuvo un superávit comercial de 15.990 millones de dólares. En el año 2019 las exportaciones superaron las importaciones en 15.990 millones de dólares. Este año se calcula que vamos a estar arriba de 7.000 millones de dólares. Y en el presupuesto 2021 están suponiendo que en el 2021 vamos a estar 15.000 millones de dólares arriba. O sea que tenemos un superávit comercial, sobran dólares. No tenés que pagar, solamente tenés que pagar intereses. Yo te digo, el año que viene en el presupuesto 2021 hay que pagar 5.500 millones de dólares. 5.500 millones de dólares hay que pagar el año que viene y nosotros vamos a tener un superávit comercial de 17.000 o tal vez 18.000 millones de dólares. Es obvio que no es un problema. No tiene vencimiento. Encima de que el 22 de abril de este año, que se dejó de pagar la deuda externa, se fueron reemplazando los vencimientos de deuda externa por deuda en pesos. O sea que está saliendo la deuda en divisas por deuda en pesos, a altas tasas de interés, pero deuda en pesos. Está cambiando, está sustituyendo deuda externa en moneda extranjera por deuda en pesos. Y en el mercado local y con jurisdicción local, todo esto está cambiando ese panorama de ahogo financiero que estamos teniendo. Por lo tanto, es cierto que puede, como dijo el vicepresidente del Banco Central, Jorge Carreras, dijo claramente lo siguiente, dijo, tal vez esto dure 2 o 3 semanas, esta salida de muy fuerte, porque tiene 1.000 millones de dólares para salir de Franklin Templeton y de Pinco, y los que lo siguen detrás. Tal vez esto dure un par de semanas, 2 o 3 semanas, pero va a tener que converger, tarde o temprano va a tener que converger porque va a tener superávit comercial, no tenés que pagar dólares afuera, no tenés ahogo financiero en dólares. Y por último, lo que ellos decían de los depósitos en dólares, ustedes saben que los depósitos en dólares cuando Macri pierde las elecciones, antes que asumiera Alberto Fernández había una fuerte salida de depósitos en dólares, pero ahora no. Después que asumió Alberto Fernández empezaron a ingresar dólares. Hoy el total de depósitos en dólares en el mercado financiero local son un poco más de 19.000 millones de dólares. 12.000 de esos 19.000 millones de dólares
están encajados con el Banco Central. ¿Por qué? Porque los bancos solamente pudieron prestar 6.000 millones de dólares. Le prestaron a los importadores 6.000 millones de dólares y los otros 12.000 millones de dólares están formando parte de las reservas internacionales del Banco Central. O sea que si lo quieren retirar, lo pueden retirar porque el Banco Central lo tiene ahí, lo tienen como reserva. Vos querés comprar dólares, bueno, da plata argentina y te da dólares que tienen los bancos. Vos vas al banco y tenés un plazo fijo, lo vas a poder retirar. ¿Dónde se agarraron? Que como tenían que tener la lista permitido para operar en dólares por la ANSES, de quienes los que reciben IFE no pueden comprar dólares, como si esto fuera lo más significativo, digamos, pero los que reciben IFE no pueden comprar dólares y había que armar esto administrativamente. Esto crea algunos cortocircuitos en los bancos esta semana, pero ya mañana viernes dijo el presidente del Banco Central que se normaliza la situación y que cualquiera que tiene depósito en dólares y que tiene vencido el depósito o lo tiene en una caja de ahorro puede sacarlo, porque el Banco Central tiene los dólares en líquido. O sea, repito, los 19.000 millones de dólares que tiene depositado el conjunto de los argentinos en los bancos argentinos, en el sistema financiero local, 6.000 solamente están prestados y 12.000 tienen los bancos y 12.000 tiene el Banco Central. O sea, por lo tanto, cualquier retiro de depósito puede ser conjugado fácilmente. Para terminar, no es una situación fácil a la que nos encontramos. La pandemia provocó una caída, según estimaciones que hace el gobierno, del 12,5% del PBI. Ni la crisis del 2001-2002 fue de esta profundidad. No hay registro estadístico, por supuesto, en la crisis del 30 por ahí fue mayor, pero no hay registro estadístico de una caída tan profunda en nivel de actividad como la que vamos a tener este año, el 12,5%. Provocó una pauperización de la población y provocó un congelamiento salarial que, como dije al principio de todo, la primera vez en toda nuestra historia, también de que se lleva registro, que hoy tenemos un salario per cápita menor que el de Brasil. 9.000 dólares per cápita en la Argentina y en Brasil es más de 11.000. Por primera vez en toda nuestra historia tenemos un PBI per cápita menor que Brasil. Todo esto es cierto, este nivel de pauperización, este nivel de exclusión social, este aumento de la pobreza, todo esto es cierto. Ahora, la Argentina como esa flora rústica del campo, con solamente tirar la demanda, con darle plata a la población, con apuntar a la construcción, apuntar un poco a la inversión pública, la Argentina vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque no estamos necesitando insumos del exterior, podemos crecer con lo nuestro, lo básico lo tenemos. El problema energético se produce cuando la Argentina ya crece a una tasa china, ahí sí tenemos un problema, un cuello de botella que es el tema energético, pero hoy, con el nivel de parate que estamos, sobra energía como para todo. Entonces, tenés energía, tenés trabajadores, tenés capacidad ociosa en las plantas, tenés conocimiento técnico, tenés la posibilidad de seguir vendiendo alimentos. Son todos elementos que se conjugan. Por eso el ministro Martín Guzmán piensa que una vez superada la pandemia, que se espera que para marzo del año que viene ya se va a tener la vacuna o los anticuerpos lo que llama la inmunodeficiencia, la defensa de la manada, como lo que se llame, que en marzo del año que viene vamos a poder trabajar en forma más normal que lo que se viene haciendo ahora. El momento de tensión, el momento malo que estamos pasando ahora, ellos lo saben, juegan fuerte al dólar, pero realmente en esta vez no tienen ninguna posibilidad de ganar porque hay superávit comercial, porque hay dólares de sobra en el sistema y sobre todo porque hay un grupo económico, que es el grupo que ahora se llamó Consejo Agroindustrial Argentino, que está viendo el filón de venderle a China, encabezado por Roberto Urquía. Roberto Urquía en la dictadura militar le vendió, cuando Estados Unidos bloqueó a la Unión Soviética, le vendió trigo, aceite y demás y demás elementos a Rusia, y hoy va a seguir haciéndolo con China, porque para él negocios son negocios. Bueno, esto es lo que quería básicamente decir, y ahora espero la pregunta a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Si hay preguntas, para respetar los tiempos, hagámoslas directas, concisas, y Horacio contesta. Esperá, déjame saludar a Gabriel Bacalor, que vino más tarde, entró cuando Horacio estaba hablando, y también a Omar Plaini. Y sí, nos quedan 15 o 20 minutos para hacer algunas preguntas. Como dice Marcelo, sigamos con Marcelo coordinando. Sí, yo puedo. Marcelo. Dale. Una pregunta muy cortita. Creo que hace 2 o 3 años atrás, no, poco más, estaba todavía el gobierno de Cristina. Carlos Heller presentó un proyecto de entidades financieras
que pretendía derogar y reemplazar la ley de entidades financieras de la dictadura. Entre otros conceptos, había uno que él declaraba a los servicios financieros como servicios públicos. Bueno, por algún motivo que yo desconozco, porque la verdad que me parecía muy, muy interesante la propuesta legislativa, por algún motivo que desconozco, el Poder Ejecutivo no la promovió, no la avaló. ¿Cuál es tu mirada respecto, sobre todo, a declarar servicio público al servicio financiero? Ya, rápidamente. Yo comencé a trabajar en el sistema financiero en 1974, en un banco cooperativo de verdad que era el Banco Juncal de Parque Patricio. En 1973 Huracán había salido campeón, casi con un equipo como tuvo Gimnasia en el 62, con House, con Bar, un equipazo. Y en el 74, Seijo, que era el presidente de Huracán, tenía una casa de venta de ropa de saco, de chatería en la esquina de Casero Rioja. Nosotros estamos Casero Rioja, media cuadra para adentro, frente a la plaza, frente al Parque de los Patricios. Y ahí venía cualquier señora del barrio, venía con el changuito, con la bolsa, y hacía un certificado a plazo pico, no había internet, no había nada, hacíamos todo por triplicado, con papel carbónico. En ese momento el crédito sobre el Producto Bruto era más del 40% del PBI. ¿Qué año? 1974. Era más del 40% del PBI. Éramos el país más integrado del continente americano, uno de los más integrados del mundo, donde menos diferencia había entre pobres y ricos. Isabel Charlie era nuestra máxima diosa, y las películas de ella se llenaban, íbamos tanto los pobres como los ricos a la calle de la Valle a ver las películas de Isabel Charlie. Y ahí hay crédito del 40% del PBI. Hoy son solamente 10 bancos los que manejan todo el sistema y el crédito solamente el 11% del PBI. Le prestan a los bancos. Lo primero que hay que hacer es obligar a los bancos a prestar. Y si los bancos no lo quieren prestar, que lo presten los bancos oficiales. Ese es el trasfondo de la propuesta de Heller. Los bancos oficiales, al ser un servicio público, si los depósitos pasan a ser un servicio público, entonces, si no lo quieren prestar los bancos, que los bancos se lo tienen que dar a los bancos oficiales. Y los bancos oficiales, por más denostados que son, tanto lo de las provincias como de la nación, mal o bien cumplen su función. Hay delitos de todo, pero mal o bien cumplen su función. Asisten a sus gobiernos, asisten a su población. El que presta son los bancos oficiales. Y quedaron 13 solamente en pie. 13 bancos, de los cuales uno solo es municipal, que Rosario. Entonces vos tenés entre los bancos oficiales de verdad, en Tucumán es macro, el Banco Tucumán, pero privado. Digamos, los bancos oficiales de verdad son 13, con los dos nacionales, más el municipal, y 10 que son provinciales de verdad. Si uno quiere prestar eso, que los preste, que las provincias saben a quién prestárselo, saben qué obras públicas van a desarrollar, saben cómo. O sea, vos tenés que utilizar, sobra capacidad de ahorro en Argentina. Lo que pasa es que ellos no los prestan. ¿Cómo puede ser que vos tenés más del 80% de la emisión de dinero de la base monetaria es el ELIC? Todos los meses. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner pide la cabeza de Miguel Pese y de todos los que están con Miguel Pese? Porque todos los meses le está pagando más de 60.000 millones de pesos a 10 bancos, a esos 10 bancos que nombramos: Superbit, Galicia, HSBC, Citi, Río, Bilbao y Calla, Patagonia, que es Banco de Brasil, Superbit, Macro. A esos 10 bancos le paga todos los meses 60.000 millones de pesos por no prestar. Es una locura. Vos decís esto y no te lo creen. Por depositar en la LELIC, y el Banco Central le paga por no prestar, teóricamente para absorber liquidez. O sea, la propuesta de Keller en ese sentido es una propuesta loca. Han hecho este mecanismo perverso para seguir comprando dólares baratos y pagarse a ellos mismos. Bueno, esta es la razón por la cual uno ve que lo del Banco Central no puede tener mucha vida. Alberto lo considera un amigo a Miguel Pese y a los que puso Miguel Pese como directores del grupo de él. No son todos. Los dos vicepresidentes que le siguen, ni Carrera ni el otro que fue el secretario de Industria de la provincia de Buenos Aires, le responden a Pese. Pero el director le responde a Pese. Cristina le pidió a Alberto Fernández que haga cesar su mandato por lo menos por incapacidad manifiesta. Pero dice que propone a Carlos Heller. No sé si con eso respondía a tu pregunta. Muy bien. Sí, Oscar. Sí, después Oscar y después Gabriel. Estás muteado, Oscar. Silvia también quiere hacer una pregunta, Marcelo. Bien. Bien. Adelante. Oscar. Ahora sí. Ahora sí.
Mira, te quiero hacer una pregunta respecto a Vaca Muerta. Respecto al futuro económico de la Argentina, especialmente durante la segunda mitad del periodo de Cristina, se habían depositado grandes esperanzas en lo que Vaca Muerta iba a significar económicamente para el país. Esas esperanzas durante el macrismo fueron silenciadas. Ahí algunos amigos de Macri están metidos en Vaca Muerta. Pero lo real es que Vaca Muerta hoy se ha transformado en una caja negra donde no sabemos ni qué es lo que entra, ni qué es lo que sale, ni lo que se puede esperar. Por lo tanto, la pregunta que hago es, ¿en qué situación se encuentra Vaca Muerta y qué expectativas podemos tener respecto a un aporte a la recreación de la economía argentina? Esa sería la pregunta. Mira, no niego que lo que vos decís es cierto, Vaca Muerta, que esté Nielsen ahí, ya en YPF ya demuestra que todo tiene un color castaño oscuro, por ser suave. Pero también es cierto que Argentina necesita energía. Nosotros cuando crecemos, ¿por qué nos estrangulamos en el crecimiento? Nosotros habíamos crecido a tasa china rápidamente. Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo del 2003, todo lo que acá lo sabemos, tenía 25% de desocupación abierta. Uno de cada 4 argentinos estaba desocupado y él sacó solamente 22,5% de los votos. Sin embargo, en ese año 2003 ya crecimos una tasa del 9% anual. Y no lo digo yo, lo dice Jorge Todesca en el INDEC de Macri cuando revisó los números. Después crecimos a tasa del 9 y 10% anual hasta el 2007. ¿Por qué nos caímos, además de la crisis del campo en 2008? Por el tema energético. Nosotros necesitamos la energía. O sea, la Vaca Muerta, ahí va a haber acuerdo, ahí también quiere meterse Estados Unidos, porque ahí el acuerdo es con China. China está dispuesta a hacer fuertes inversiones en Vaca Muerta y explotar Vaca Muerta. La existencia de ese petróleo en la pared que está de los pozos existe. O sea, no es un invento. Esa potencialidad existe. Esto los geólogos, los expertos en el tema reconocen que las reservas son importantes, según dicen, es la segunda reserva de petróleo y de gas de ese tipo en el mundo. Por lo tanto, el yacimiento lo tenés. Ahora, ¿cómo se lo explote? ¿De qué manera se lo explote? ¿Y hacia dónde va esa energía? Es otra pregunta. Y eso está todo por verse. Hoy está en manos de lo que decís vos, del capital financiero, y está en manos de... Ahí, recordemos que Macri le tuvo que dar con el pretexto de Vaca Muerta, le dio a la empresa del grupo Techina, Tecpetrol, 300 millones de dólares, porque si no le daban rojo la cuenta. Le dio 300 millones de dólares de subsidio. O sea, tenemos empresas del grupo Roca, tenemos empresas, lo tenemos a Nielsen, tenemos gente como esta, bueno, hay que hacer un cambio muy profundo. El yacimiento existe, la posibilidad de explotación existe, China está interesado en explotarlo, sabe cómo hacerlo, tiene experiencia de trabajar sobre eso. Recordemos que China, el grueso de su energía es carbón, o sea que ellos también necesitan, ellos verían la posibilidad de Vaca Muerta porque tienen interés ellos en sacar parte de esa tajada. Y nosotros necesitamos la energía para crecer. La Argentina tiene una restricción estructural que es que cuando crece se queda sin energía. Crecen más las importaciones, las dos restricciones son como hoja una tijera, crecen las importaciones más que el PBI. Cuando empezamos a crecer, por cada punto que crece la industria, crecen 3 puntos las importaciones, después la demanda energética te provoca un verdadero cuello de botella. No tenemos a Venezuela, como hizo Chávez, que apenas llegó Néstor Kirchner, lo llamó y le pidió buque petrolero. Eran 2 buques que había sacado no sé para qué país, los hizo dar vuelta y los trajo para Argentina. Eso ya no lo tenemos. Entonces, bueno, con todos esos bemoles, Vaca Muerta sigue siendo una perla para la energía argentina. Gabriel, y después cerramos con la pregunta de Silvio. Pero bueno, ante todo agradecerte, Horacio, por tu exposición, en particular por destacar los determinantes estructurales de nuestro crecimiento, que muchas veces son ocultados por los medios, y creo que es responsabilidad del campo popular tenerlos tan visibles. Mi preocupación pasa por el corto plazo y específicamente por cómo hacer para coordinar la política económica en una condición, y discúlpame si no entendí correctamente, de ausencia de dólares. ¿De dónde los sacamos para financiar esta crisis 2020 y el rebote del año que viene? Más aún que el año próximo tenemos elecciones de medio término y no podemos llegar con un ciclo planchado. Había pensado la opción del swap con China,
Si vamos a un acuerdo con el fondo, vamos a tener precondiciones, corregime si me equivoco, pero entre ellas seguramente una reforma laboral y fiscal. Tenemos 12 mil millones de dólares más o menos en físico, en cereales y otros bienes, pero si metemos incentivos al agro, vamos a repetir la estrategia del macrismo, los brotes verdes y todo ese bolazo. Y por último, Brasil está planchado, así que pensar en exportaciones con Bolsonaro y con la volatilidad que tiene la economía de ellos, donde todos los días se caga trompadas con el ministro de Economía, es casi una epopeya en este momento. Y en el medio, para terminar la pregunta, tenés 6 mil millones de dólares todos los meses que se te iban, a lo mejor 3 se te iban haciendo puré, uno va a seguir comprando por Banco Central, pero 3 mil millones de dólares van a seguir presionando todos los meses sobre la brecha, y te frenan las exportaciones y te frenan el ciclo. En ese contexto la pregunta, discúlpame si no comprendí correctamente, sería ¿de dónde sacamos los dólares para seguir adelante? Mira, los dólares están, lo que pasa es que no los tiene el Banco Central. Los dólares están porque nosotros tuvimos una cosecha récord de 147 millones de toneladas de grano. O sea, la cosecha de 2019 de 147 millones de toneladas de grano. Sin embargo, hasta agosto, estos tipos que dicen que van a apoyar al gobierno, el Consejo Agroindustrial Argentino, con Roberto Urquía a la cabeza, están pisando las exportaciones. Falta que liquiden las exportaciones. Vos tenés, hasta agosto tenés pese a que tuvimos una cosecha récord, tenemos un 15 menos de liquidación, o sea, de dólares que ingresaron al país, que la cosecha 2018-2019 que hubo sequía. O sea, evidentemente hay mucho saldo todavía que no liquidado, tienen un plazo, tienen 6 meses, tienen que acordar con los exportadores, ahí tienen su ingreso genuino de dólares, tienen que acordar con los exportadores que los dólares ingresen en casa. El gobierno lo contempla, cuando el gobierno plantea que vamos a tener un superávit comercial este año de casi 18 mil millones de dólares, está planteando que también ese superávit va paralelo con la liquidación, o sea que van a ingresar. El gobierno apuesta a estabilizar el tipo de cambio. Si gana la pulseada, no espera que es una pulseada muy fuerte, si gana la pulseada de estos 3 sectores que estamos diciendo, los bancos con los que fugaron plata, la huida atropellada de Pinco y de Franklin Templeton, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, estamos perdidos. Uno está esperando lo que dice Martín Guzmán. Con el fondo no tenemos ningún apuro de arreglar, un año vamos a tardar, o sea que él espera salir de todo este atolladero, que la economía esté en crecimiento y recién ahí va a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a estar recién en septiembre del año 2021, con otro país, otras situaciones. Esto es lo que está planteando Guzmán. Entonces, la presión de Estados Unidos ahí, con respecto al tipo de cambio, con respecto a los planes de ajuste que el fondo nos tiene acostumbrado, como dijiste vos, hasta septiembre no va a correr. Después en septiembre se va a discutir en mejor forma. Vos tenés que obligarlos a los exportadores a que liquiden las exportaciones. Tenés que fiscalizarlos, verle que ya se cumplieron los 6 meses. Ellos exportaron, ellos reconocen que exportaron, porque la declaración de exportación está. Lo que tienen que no ingresar los dólares, porque tienen 6 meses de la carta de porte, desde que salió el puerto hasta que lo cobran, tienen 6 meses. Ese modo operando de 6 meses es lo que se está respetando ahora. Como salieron a fines de marzo, en abril, mayo y junio, uno está esperando que ahora en septiembre, a fines de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, crecen los dólares. Entonces ahí tendría los dólares que va a estar diciendo que está faltando. Ahí tendría los dólares. Como no hay que pagar compromisos eternos, porque la propuesta que le hizo y que aceptaron los acreedores eternos fue que se le va a pagar solamente los intereses. Esos intereses vos tenés la plata para pagar. No puede haber corrida cambiaria porque también está líquido el sistema. Hay más depósitos en dólares que lo que está colocado en crédito. Vos tenés 19 mil millones de dólares de depósitos y tenés solamente 6 mil de crédito. O sea que realmente no hay forma. Si ellos te corren con un 4 de copa, un ancho falso y un rey. No tienen ni siquiera 3 cartas iguales. O sea, no están corriendo con nada. En la situación hoy está a favor de la Argentina. Lo que pasa es que, claro, esto tiene que tener un gobierno que tenga claro esto y seguir. Yo creo que la gran ventaja que nos da a todos nosotros Alberto Fernández, es que lo mantiene Guzmán. Martín Guzmán, yo vengo del radicalismo, como muchos de ustedes saben, me hace acordar mucho a don Bernardo Grimpo. Son tipos totalmente desinteresados, son patriotas. Primero a Martín Guzmán trataron de coimearlo y no pudieron. Después lo amenazaron, y no lo amenazó el matón de la esquina, lo amenazó el representante de BlackRock, así como estamos en Zunca acá, como estamos nosotros todos, lo amenazó diciendo usted no sabe con quién se metió. O sea, y el tipo sigue adelante. Me hace acordar
a Galíndez contra Richie Cage, las 12 partidas y sigue adelante. Yo le veo que él tiene esta tesitura y aplomo, lo tiene jugando al Banco Central en contra, tienen con Pavuna permanentemente atrás, la prensa que le dice cualquier cosa, que es el número 10 de Sacachispa y el tipo sigue adelante. Yo creo que es un patriota que lo hace esto para amor a la camiseta, que ha jugado muy bien los tiempos, que conoce el tema de verdad, al revés que nosotros no sabíamos dónde estábamos parados. Cuando llegamos al gobierno en diciembre de 1983 no sabíamos quién era quién. Esto tiene claro quién es quién, sabe cada uno, sabe quiénes son los de acá, y después se rodea de un equipo de profesionales de lo mejor que tiene Argentina. Todos sub 40, no, Río no, Raúl Río, el secretario de Hacienda, tiene más, pero son toda gente muy proba, muy capacitada a lo suyo. Haroldo Montagu es el secretario de Política Económica, Diego Astorre, que es el secretario de Finanzas, Raúl Río, que es el secretario de Hacienda. Uno está viendo acá que es un equipo sólido, que tienen claro lo que tienen que hacer y están esperando, jugando con los momentos, sin impacientarse, jugando con los momentos. Hoy hay que esperar salir de la pandemia. Si llegamos a marzo con todos estos golpes bajos, con esto que vamos a hacer en Venezuela, todas estas cosas que nos va a pasar, las marchas que van a seguir haciendo, fabular, si el dólar no se mueve, está ganado. Si el dólar en vez de irse a 150 pesos entra a converger con el tipo de cambio oficial de 131 pesos, que es el tipo de cambio oficial, más el 30% del impuesto país, más el 35% de pago a cuentas, si converge en 131 pesos, la batalla está ganada. Y experiencia ya hubo. Néstor Kirchner, cuando asumió el 25 de mayo del 2003, el tipo de cambio paralelo estaba a 3 pesos con 50 y el oficial 2 pesos con 45. En diciembre del año 2003 cerraron los dos a 2 pesos con 86, el oficial y el paralelo. Esto pasó, hay que volver a repetirlo. Y estamos en condiciones de volver a repetirlo. Silvia, y después, para cerrar, Omar, si querés hacer algún comentario, cerrá vos. Silvia. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Horacio, la exposición. Creo que nos das a todos una perspectiva muy alentadora. Esto que estás diciendo de Guzmán y del equipo es muy importante, porque es como que nos da un sustento también de dónde estamos parados, ¿no? Más allá de toda la campaña que hacen los sectores que mencionaste. Yo lo que quería era preguntarte un poco cuál es tu opinión acerca de la política de comunicación pública que tiene el gobierno sobre los temas económicos. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo está informando el gobierno acerca de los temas económicos y de sus victorias? Porque de hecho ha renegociado la deuda, etcétera. Quería conocer tu perspectiva. Silvia, la verdad esta pregunta no la sé, porque los expertos son ustedes. Yo como lector de diario, me parece pésimo el manejo que está haciendo el gobierno. Yo creo que Guzmán tiene que tener mayor participación y no dejar hablar a otro que cuando hablan, una que no tienen la voz oficial. Lo dijo claramente el presidente Alberto Fernández. Mi voz oficial es Martín Guzmán. Martín Guzmán habla poco, y las veces que habla poco, yo creo que también es su forma de ser. Habla poco y lo poco que dice es preciso, concreto y consigue el objetivo. Sí, se necesitaría un Néstor Kirchner, un gran comunicador social. Yo creo que acá uno de los graves problemas que tenemos nosotros es que nadie te dice nada. Nadie informa nada. Pero lo veo como ciudadano de a pie. De comunicación no sé absolutamente nada. Nada de nada, ni de imagen ni de comunicación. Yo creo que esa pregunta, Silvia, sería correcta que la responda vos o alguno de los que están acá en la mesa y no yo, que nunca trabajé en el tema. Omar. Bueno, hola Horacio, ¿cómo estás? Veo que sos del Globo. No, yo soy de Boca porque soy negro, pero reconozco que el Globo tiene un equipazo. Como dijiste Parque Patricio y este del Globo. Bueno. No, fui a trabajar ahí. No, Horacio, yo en realidad uno puede entender un poquito de comunicación, no de economía. Realmente nos das charlas magistrales, vos sos un hombre que evidentemente necesitamos para clarificar. De hecho, te voy a comprometer para tener algún Zoom con el bloque nuestro de senadores de la provincia, que es lo que más me interesa, que nosotros podamos ir haciendo una lectura de todas estas cuestiones económicas. Yo la única pregunta que te haría,
si vos, ya lo he notado, si vos creés que lo que hay que tener es buscar un esquema un poco más homogéneo en términos económicos en el equipo, que Guzmán pueda sentir que él también puede armar un equipo que vaya más con sintonía con el que despectivamente los ortodoxos de la economía y los medios periodísticos llamaban el pasante. Resulta que el pasante le dio una clase magistral a todos los que lo van de profesor y que fracasaron todos. Por eso es muy importante, Horacio, escuchar tu opinión. Yo soy un convencido que en los equipos que vos tenés en los ministerios, si no son equipos homogéneos, si la cabeza del equipo no puede estructurar en base a lo suyo y si nosotros no somos capaces en esta dualidad que tenemos de gobierno, porque nadie puede negar el valor que tiene Cristina en esto, porque evidentemente van coincidiendo el presidente y la vicepresidenta le ha demostrado al presidente que ni Roberto Carlos tenía 1 millón de amigos. Acá la confrontación está, son ellos nosotros. Acá no nos podemos engañar más, esto de la buena sintonía o de la grieta, mira, esto es del nacimiento propio de la patria. Así que yo lo que quisiera que nos refrescaras un poco más, ¿cómo crees vos que en torno al equipo económico, y coincidiendo con que el vocero tiene que ser el ministro propiamente, si vos creés que realmente hay que sintonizar esto, digamos, en el Banco Central, en el Banco Nación, el Ministerio de Economía, el área de comercio, si vos creés que esto hay que hacerlo para, digamos, poder tener alguna posibilidad más cierta en esta dura pelea que estamos enfrentando. Sí, mira, te digo, yo vengo del radicalismo y veo una situación muy semejante que nos pasaba cuando estaba Greenpunk como y viejo García Vázquez. Viejo tenía la edad que tengo, no, yo tengo 67, él tenía 64, a menos que yo. El viejo García Vázquez en la presidencia del Banco Central. El viejo García Vázquez, el ruso llegó al Ministerio de Economía, echó a todos los cargos políticos. Pensaban que eran todos buchones de la dictadura y todos los cargos políticos. Dejó la planta permanente, que no era gran cosa, pero dejó la planta permanente y echó todos los cargos políticos. García Vázquez llegó al Banco Central y lo dejó a todos los que habían hecho la reforma financiera del 77. Pero Camilo López lo dejó como gerente general. Gerardo de Pol lo dejó como gerente de cambio. Ernesto Gaba como gerente de programación monetaria. Lo mismo está haciendo Pese con los funcionarios que vienen de la dictadura militar. Lo mismo hace Pese con los funcionarios que vienen del macrismo. Se puso él, pero dejó a todos los bancos. El Banco Central lo sigue manejando los bancos. Debe haber algún acuerdo político con Alberto Fernández para que esto sea así. No soy ingenuo y pienso que esto fue así. Pero hoy los bancos, esos 10 bancos que nombramos, Galicia, los dueños que tenemos atrás, Galicia, Macro, Santander Río, Bilbao Vizcaya, Citi, HSBC, el PNB Paribas, Superville, el Banco de Brasil, que es el Banco Patagonia, esos 10 bancos manejan el sistema financiero a gusto y piacere de ellos, y son los que ponen la regla de juego. La economía no es una cosa muy difícil, si no, no habría tantos economistas. No es como la comunicación, que tienen que saber filosofía, tienen que saber psicología. Acá no, acá es muy elemental. Hay 6 precios: los impuestos, las tarifas, el precio de todos los bienes y servicios, la tasa de interés, el tipo de cambio que para nosotros es el valor del dólar, y la tasa de interés. El ministro de Economía tiene que coordinar los 6 precios. Vos no le podés dejar que la política monetaria fije la tasa de interés y que sea totalmente distinta a lo que quiere Economía. Acá hay un error de base. Los 6 precios fundamentales de la economía tienen que estar coordinados por el ministro. Helbar lo hizo, para mal nuestro Cavallo lo hizo, pero no lo pudieron hacer los gobiernos democráticos porque tenés esa teoría de que el Banco Central tiene que ser independiente y el Banco Central hace lo que quiere. Un ejemplo, para el presupuesto 2021, el gobierno supone que los impuestos van a crecer casi un 44%, que la inflación, o sea, los precios de todos los bienes y servicios va a ser 29%. Que los impuestos van a crecer 44%, que las tarifas van a crecer, las tarifas públicas, o las tarifas de lo que sean servicios públicos, o sea privados, va a crecer un 24%, menos que la inflación. Que el tipo de cambio crece menos que la inflación, que es alrededor de 22 o 23%. Sin embargo, ¿qué es lo que nos maneja el gobierno? La tasa de interés. Y vos tenés hoy, 24 de septiembre del 2020, que el Banco Central le paga a los bancos por no prestar en el LELIQ una tasa del 38% anual. Que es cada 7 días, efectiva es el 40, 41, 42%.
por eso le paga 60.000 millones de pesos todos los meses a ellos de banco para no prestar y para inmovilizar plata en el IC. Tenés que unificar criterio. El presidente del Banco Central, que tiene la política monetaria, tiene que subordinarse a la política fiscal, a la política cambiaria, a la política comercial, a la política de ingresos. Tenés que subordinar, trabajar en forma concatenada y que haya una sola cabeza, como bien decís vos, Omar. Bueno, Horacio, yo te doy las gracias. Te recuerdo que Martín Guzmán es de Gimnasia y le paso la palabra para que cierre a Néstor Picone. Bueno, me gustaría compartir con todos que este formato que damos de los plenarios, realmente yo estoy totalmente satisfecho, una por la participación de Horacio, que como dijo Silvia nos da una esperanza. A veces leyendo los medios y tratando de interpretar no llegamos a tener esta información. Lo segundo es ver si podemos mandar a desgravar la charla que dio Horacio para poderla subir a la página, previa corrección de Horacio, obviamente, para que no salgan cosas que son dichas así para mantener en secreto. La otra es recordar que vamos a hacer una nota pidiéndole al gobierno, al ENACON, que habilite el mecanismo participativo para la reglamentación de las leyes, tal como se había hecho con la ley de medios, mandarlo al ENACON, pidiendo eso nada más y buscando también algunos otros sectores que nos acompañen en ese pedido para evitar que el decreto 690 sea nada más que la presión de las grandes empresas. Lo último, un aviso con Plaini, el domingo vamos a hacer un programa especial que se cumplen 90 años de la CGT, estamos preparando un lindo programa, los invitamos a todos para que lo escuchen. Va a haber recuerdos de todo tipo, desde los socialistas, anarquistas y comunistas, hasta todos los dirigentes, incluidos los últimos, obviamente, donde está Omar. Así que les agradezco a todos, creo que este es un muy buen, sí, por Radio Rebelde, me dice Jensen, por AM740, gracias Jensen por habernos pasado eso, y también quiero hacer público, por si no lo leyeron, un chat que puso Jensen agradeciéndole a Plaini, porque si realmente puede llevarlo a Robelli, hablar con los senadores, es bueno para Robelli y es bueno para todos nosotros, que hacemos este esfuerzo de una construcción como Codecon, y que mal que le pese a Robelli, a nosotros nos viene bien que Robelli esté con nosotros. Así que bueno, saludos a todos, abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Aplauso para Robelli, muy bien. Aplauso para ustedes, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.